Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo reporte COVID para la región de Aysén, correspondiente al día de hoy, viernes 2 de abril. El reporte en el día de hoy estará a cargo de la Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito Torres. Muy buenas tardes a todos quienes hoy, Viernes Santo 2 de abril, están en sus hogares compartiendo con su círculo social y familiar más íntimo. 178 casos activos presentamos al día de hoy, recordando que son cifras con corte al día anterior, con un desfase de 24 horas. Se han entregado 24 altas médicas epidemiológicas correspondientes principalmente a la comuna de Coyhaique, con 4 pacientes, 4 de Aysén, 14 de Coyhaique, 4 de Aysén, 3 de Cisne, 2 de Guaitecas y 1 de la comuna de Ibáñez. Desde el inicio de esta pandemia tenemos un total de 4.284 casos que corresponden a los casos notificados por PCR positiva, pero también a los casos notificados como casos probables, que como lo hemos dicho, ¿no es cierto?, son casos que no tienen PCR, pero que tienen sintomatología muy sugerente de COVID-19 y tienen, ¿no es cierto?, en la mayoría de ellos la condición de ser contacto estrecho de un caso positivo. En relación a las tasas de incidencia, Coyhaique sigue siendo la comuna con más altos números de COVID positivo y mayor incidencia a nivel regional. Sin embargo, y dado el número de habitantes que tiene esta comuna, la comuna de Guaitecas pasó a ocupar el segundo lugar de incidencia a nivel regional. Y le sigue la comuna de Chile Chico. En relación a la tasa de positividad, esta es del 3,7%. En relación al proceso y avance de vacunación contra el COVID-19, informarles a ustedes que vamos con un 48,89% de avance en primera dosis y en segunda dosis ya llevamos un 32% de avance. Es absolutamente importante y recordar a cada uno de ustedes, a las familias, acudir a los puntos que tenemos distribuidos de lunes a viernes, ¿verdad?, en jornada hábil, para iniciar este proceso o darle la continuidad con la segunda dosis, toda vez que se requiere tener un periodo de ventana de 14 días al menos desde la segunda dosis para que efectivamente podamos tener la cantidad de anticuerpos que se requieren para poder defendernos del COVID-19. En relación a este mismo avance, pero ya en la población mayor a 65 años, el avance de primera dosis es mayor al 80%, llevamos un 81,05% de avance. Por lo tanto, felicitar a todas esas familias que optaron por vacunarse, al 80% de la población mayor de 65 años, y en segunda dosis también ya llevamos un avance importante sobre el 70%. Así es que es una población que probablemente, ¿no es cierto?, va a tener menos riesgo no solamente de infectarse, sino que de lo que más nos preocupa a nosotros, que se enfermen gravemente y que tengan que ocupar una cama hospitalaria o fallecer por esta enfermedad. Hay un gráfico, Luis, por ahí, que queríamos mostrar un poco el impacto que ha tenido, ¿no es cierto?, en la población chilena, el avance del proceso de vacunación. Y cuando me refiero al avance del proceso de vacunación, me refiero al impacto que ha tenido en el número de casos COVID que hoy día estamos teniendo, que si bien es cierto, estamos pasando por una crisis sanitaria importante con un alza sostenida de casos, es decir, una incidencia que va en aumento. También es importante mencionar que esta incidencia se está desplazando principalmente a la población más joven. Y es así como podemos ver que en la línea amarilla ya se ve, ¿no es cierto?, cómo a partir del hito de la segunda dosis de vacunación, la línea amarilla, que son los entre 60 y 70 años, van, ¿no es cierto?, entrando a una fase de meseta, es decir, de estabilización del número de casos
o de la incidencia diaria de COVID positivo, y lo mismo para las líneas verdes, ¿verdad?, que son los mayores de 70 años, quienes van, ¿no es cierto?, con una línea en descenso posterior al hito de segunda dosis de vacunación que tuvo este tramo etario. Así es que les quería mostrar esto principalmente para que las familias vayan entendiendo la importancia de este proceso de vacunación, cómo el equipo de salud está expectante y llano a que efectivamente ojalá el 100% de nuestras familias mayores de 60 años, nuestras familias crónicas, puedan ir a los puntos de vacunación y acceder a esta vacuna que es gratuita y universal para todos, porque ese es el impacto que hoy día se está comenzando a ver con la población que, insisto, fue la más afectada durante el año 2020. Si seguimos con el reporte, contarle a ustedes que 652 personas permanecen en cuarentena, de las cuales 347 han ingresado por algún punto de la región de Aysén con PCR pendiente o sin PCR, por lo cual, ¿no es cierto?, se mantienen en cuarentena en sus domicilios. Hay 198 personas que se encuentran en cuarentena además, ya desde el punto de vista epidemiológico, por ser contactos estrechos o casos positivos. En relación a las residencias sanitarias, nuevamente volvimos a tener un bajo índice ocupacional de camas o de habitaciones en nuestras residencias. La invitación, ¿no es cierto?, hoy, principalmente en donde estamos viendo que la mayoría de los brotes son brotes familiares, son brotes intradomiciliarios o son brotes laborales, insistir a ustedes, ¿verdad?, en hacer uso de nuestras residencias sanitarias. En relación al estado de salud de los pacientes que están, ¿no es cierto?, de nuestros casos activos, informar que de los 178 casos activos que tenemos, hay 16 casos hospitalizados, de los cuales 10 se encuentran en medicina con algún tipo de soporte, ya sea oxigenoterapia por naricera, por NAF, por mascarilla. Y 6 pacientes se encuentran conectados a ventilación mecánica invasiva. Son 6 pacientes COVID que se encuentran conectados a ventilación mecánica invasiva. Fuera de reporte, informarles a ustedes que durante la jornada del día de ayer y tras el análisis de los exámenes de PCR, en que se registraron alrededor de 500 muestras procesadas en 24 horas, se informaron 28 nuevos casos, de los cuales 20 son por PCR positiva y hay 8 que fueron considerados casos probables. De estos 28 casos, para el día de hoy informados fuera de reporte, hay 12 que pertenecen a la comuna de Coyhaique, hay 8 que pertenecen a la comuna de Guaytecas, hay 3 que pertenecen a Chile Chico, 3 a Aysén y 2 a Cisnes. Eso es en cuanto al reporte epidemiológico del COVID, pero como les mencioné al principio, hoy, ¿no es cierto?, Viernes Santo 2 de abril, fecha cristiana en la que también se generan o se dan ciertos ritos, como lo es, ¿no es cierto?, no consumir carne, y las familias inician el consumo de productos del mar. De las muestras analizadas en nuestro laboratorio de salud pública de la región de Aysén, contarles a ustedes que se analizaron 122.882 kilos de mariscos, de los cuales fueron autorizados 119.252 kilos, existiendo un decomiso de 3.630 kilos de estos productos, los cuales fueron, ¿no es cierto?, decomisados para que no fueran distribuidos en el comercio, ¿no es cierto?, de la región de Aysén, y que correspondía principalmente al producto cholga y al producto chorito. Eso es lo que le podemos comentar. Todo el producto del mar que está distribuido en las pescaderías, en los restaurantes, en los supermercados, comentarles a ustedes que fueron analizados por la autoridad sanitaria y que cuentan, ¿no es cierto?, con la certificación de que están libres de toxinas, ya sea BPM, la paralizante, o la BDM, que es la diarreica, libre de toxina, o por lo menos con los niveles
autorizados y que pueden ser consumidos por las personas. Eso, por lo tanto, es importante que cuando vaya a una pescadería se fije que tenga la certificación de la Seremi de Salud. ¿Alguna pregunta, Luis? Sí, Radio Santa María. Señala, si se logró aumentar la capacidad de camas, esto en relación a que el director del Servicio de Salud habría mencionado que 2 de las 10 que estaban utilizadas quedarían disponibles durante este fin de semana, resultando en definitiva, si es que esta sección se concretaba, un total de 4 camas críticas para este fin de semana. ¿Se pudo realizar esto? A ver, todas las acciones que se comentan que se van a realizar efectivamente se ejecutan. Ahora el índice de cama, el índice ocupacional de camas, en este caso de camas críticas, siempre va a ser dinámico. Uno puede proponer armar 4 camas y en 5 minutos efectivamente colapsan nuevamente esas 4 camas. Pero efectivamente se hizo la extensión de camas críticas, se aumentaron camas críticas con tanto, ¿no es cierto?, en equipamiento como en recursos humanos, que estuvo de turno incluso anoche, disponible, ¿verdad?, para, en el caso de cualquier urgencia, se pudiesen ocupar inmediatamente. Así que sí, se extendieron de 10 a 12 camas críticas en el Hospital Regional Coyhaique con equipo humano y además una cama crítica de las 10 que estaba libre. Por lo tanto, según entiendo y de acuerdo a el reporte a las 10 de la mañana con el director del Hospital Regional Coyhaique, debería tener 3 camas críticas libres, es decir, un 30%, no menos de un 30% de ocupación, de desocupación. Tehuelche Noticias, consulta. Una cosa es contar con las camas críticas, pero cabe preguntar si se cuenta también con el equipo médico para hacerse cargo de ellas. Sí, como lo comenté recién, efectivamente el equipo médico de hecho estuvo de turno, de acuerdo a lo que me comentó el director Jaime López. Es importante recordar que para generar cambios, transformaciones, también implica, ¿no es cierto?, ir disminuyendo o incluso, ¿no es cierto?, cerrando ciertas actividades o prestaciones que se realizan habitualmente en el Hospital Regional Coyhaique. Por lo tanto, hay un equipo médico, un equipo de enfermería, un equipo de TENS, un equipo de auxiliares que laboran en el Hospital Regional Coyhaique, que está, ¿no es cierto?, para dar curso a la ocupación de esas camas críticas. No hay más preguntas por parte de la prensa regional, Seremi. Bueno, un abrazo a cada uno de ustedes. Recordar que la situación crítica a nivel país, la situación sanitaria a nivel país es complicada, es muy crítica. Hay muchos accidentes, muchas personas que llegan a la UCI por otras patologías o por accidentes automovilísticos, infartos agudos al miocardio, accidentes cerebrovasculares o ataques cerebrovasculares, enfermedades crónicas descompensadas. Por lo tanto, es importante que tratemos de prevenir aquellas que hoy día solo y exclusivamente por nuestro comportamiento podemos evitar, como los accidentes de tránsito, los accidentes automovilísticos. Por lo tanto, si no requiere salir urgentemente de su núcleo familiar, del confort y la comodidad de su casa, no lo haga y disfrute con ellos en casa, y si debe hacerlo, o si ya lo tenía planificado, ¿no es cierto?, no beba si va a conducir. Eso es el mensaje desde la autoridad sanitaria, y ojalá, ¿no es cierto?, que el próximo lunes tengamos mejores cifras, por lo menos de hospitalización a nivel país y, por supuesto, que en nuestra región de Aysén. Un abrazo a cada uno de ustedes.